onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, yo soy Carlos Matus y esto es Cardia. Y estamos en el episodio capítulo 5 de la segunda temporada y hoy nos toca hablar con una persona más. Y como les estuve hablando, pues vamos a estar platicando con diferentes personas que en la iglesia creo que son de impacto para mi vida y creo que para la vida de la iglesia. Y hoy vamos a platicar con alguien que está de tiempo completo en la iglesia. Lo conocí hace un tiempo en una célula a la cual, bueno, yo no iba, pero me acercaba ahí. Pero ahí lo conocí y tuve unas pláticas bien chidas con él y de hecho hasta me prestó un libro con el que mi predicación mejoró de una manera muy cañona y creo que va a ser algo muy bueno y algo que nos va a llenar demasiado el corazón esta plática que voy a tener con este invitado que ahorita les voy a presentar. Y bueno, estamos con Leo y estoy muy contento. La verdad es que casi no hablamos mucho, pero la vez que nos conocimos, quiero contarles rápido antes de presentarlo cómo es que nos conocimos. Y yo fui a una célula y estaba ahí él y de repente empezamos a hablar, pero me encantó que empezó a hablar de muchos predicadores que yo también estaba escuchando y después me recomendó un libro que fue el de comunicación y lo empecé a leer y en verdad, aunque no hemos hablado mucho, creo que ha cambiado demasiado ese libro, muchísimo mi vida y mi manera de predicar y creo que aunque no hablamos mucho, eres alguien que ha impactado mucho mi vida y pues me gustaría que te presentaras con las personas, cómo te llamas, tienes familia. ¿Qué onda, Matus? Yo me llamo Leo, soy parte de la Iglesia del Señor. Actualmente estamos ahí sirviendo de tiempo completo dentro de la iglesia. Tengo familia, tengo una hermosa esposa, una hermosa hija de 5 años, Samantha. Tenemos 2 años viviendo aquí en la Ciudad de México, sirviendo aquí a la iglesia local, la Iglesia del Señor. Pero anteriormente pues éramos parte de la Iglesia del Señor en Nuevo Laredo y bueno, y pues aquí estamos, pues es un gusto estar aquí contigo. Sí, qué increíble y pues quería hacerte una pregunta, ¿de cuánto tiempo conoces al Señor? Conocer al Señor, híjole, oír de Él yo creo que llevo aproximadamente desde los 7 años. Yo soy de una persona que viví en Nuevo Laredo, pero soy de Veracruz. Entonces a los 7 años salimos a Nuevo Laredo, mis papás estaban viviendo allá. Mis papás empiezan a ir a la iglesia y yo me empiezo a mover en un ambiente de iglesia. Entonces siempre fue el de conocer al Señor desde ese tiempo. Pero ahora sí, ya de que yo decidí conocer al Señor fue en una actividad, en un evento en Toluca. Hubo un congreso de alabanza, donde iba a estar un hombre muy famoso en la iglesia que traen mucho, Eric Porta, lo suelen traer mucho. Sí. Para ese entonces yo estaba ya en Nuevo Laredo, fue como en el 2011, y me invitan a este congreso. Y como yo siempre me había movido en una cuestión de iglesia, yo sabía que Dios era real. O sea, no podía negar que Dios existiera. De hecho, una de las cosas sobrenaturales que me pasan y que impactan mi vida, donde yo no puedo decir que Dios no existe, no sé, bueno, yo creo que sí lo han oído a Cash Luna. Sí. En ese entonces él tenía mucho una campaña que se llamaba Noches de Gloria. Y va a Nuevo Laredo, mis papás van a la actividad y me dicen, ¿sabes qué? Acá te veo. Yo en secundaria, pues a la final en los tiempos esos de rebeldía, de querer hacer las cosas como uno quiere, yo llego al estadio donde se estaba realizando esta campaña y él entonces, bueno, hoy lo ubico, en ese entonces a lo mejor para mí era pues, X, no sé quién sea. Él estaba orando y en ese momento él empieza a orar y yo buscando entre el público de mis papás, él empieza a orar y él empieza a decir, todas las personas que no escuchan, que son sordas, en este momento van a empezar a escuchar. Y yo me quedé así como, ¿qué onda con este brother? O sea, así como que, pues, ¿cómo crees? Y en eso, enfrente de mí había una mamá y sus presiones, bueno, no sé si has visto una mamá cuando está preocupada por su hijo, y esta mamá voltea a ver a su hijo y ella con la cara así como que de preocupación, pero a la vez como que emocionada, y yo veo que le hace a su hijo así. Y el niño, bueno, ya era unos 10, 12 años, y él voltea y
Y la mamá pone su cara así como que de alegría, y luego le vuelve a hacer la mamá así en el otro oído. Y el niño, y la mamá así bien contenta agarra al niño y va y lo forma porque siempre pasaba nada al sistema. Entonces eso para mí fue como que de no manches, o sea, ¿qué onda con esto? Entonces yo desde ahí decido llevar mi vida para al final como yo la quise llevar, pero siempre tuve bien marcado eso, el de que sí existe Dios y sí existe. Entonces me invitan a este congreso de Toluca y yo me acuerdo porque había un sofá en mi cama, yo dormía en el sofá, de hecho sea de paso, y yo me acuerdo que me invita la esposa de mi pastor, los pastores eran mis vecinos, me invitan, oye, va a haber un evento, vamos, y yo me recuerdo porque un lunes, ya yo creo que fue como que la desesperación, la misma cuestión que Dios hace para traerte, había una inquietud y yo le empiezo a decir, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a ir a ese evento. Yo la verdad ni me interesa quiénes van, ni me interesa de qué es, ni me interesa ni siquiera de qué van a predicar. Yo tengo una pregunta para ti, le dije. Yo tengo una pregunta y yo quiero que tú me la contestes. Si tú me la contestas, yo me acuerdo que esa fue mi expresión, si tú me la contestas, yo te voy a servir. Pero si tú no me la contestas, yo sé que eres real, yo sé que eres verdadero, pero contigo nada. Bajamos al congreso, eso fue un lunes, bajamos al congreso que normalmente son jueves, viernes y sábado. Y llegamos el primer día, pues normal, el alabanza, el que predicó. Y luego sube este cantante, predicador, pastor, él porta. Y él empieza en su predicación, porque no fue algo directo conmigo, o sea, él no fue conmigo y lloró por mí, nada. Él en su predicación, cuando él empieza a ministrar, hay una parte donde él empieza a decir, dice, ¿y tú que te sentaste de esta manera en tu sofá? Y el Señor dice esto y esto. O sea, nunca, no fue directo conmigo. Y de hecho yo ya aprendí algo. Yo aprendí normalmente la palabra que suelta alguien, dije, si nadie la agarra, yo la agarro. Y entonces mi expresión ni siquiera fue de llorar, ni siquiera fue como que el de qué chido que me contestó, fue de miedo. Sí. Porque yo dije, ¿en qué problema me acabo de meter? Y entonces, cuando pasa eso, yo ya había conocido al Señor, pero ahí fue un punto de partida donde yo realmente decido cambiar mi vida. Tal manera que pasa eso, yo regreso a Nuevo Laredo y hablo con mis patrones, hablo con la gente que me rodeaba. Y ¿saben qué? Pues yo me llamo Leo, yo me llamo Crack, porque era una apodo que tenía. Entonces ahora quiero que sea así, voy a empezar a ir a la iglesia, voy a empezar a servir al Señor. Y yo empiezo literal con toda la gente que me rodeaba a marcar ese punto. Y yo me acuerdo mucho porque un hermano de mi patrón y me dijo, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Me dice, porque con eso no se juega. Eso no es un juego, así que si tú estás seguro, dale. Y si no, yo recuerdo sus palabras porque me dijo, a la primera que te vamos haciendo tonterías, pero con otras palabrotas me lo dijo, los primeros que te vamos a bajar del barco vamos a ser nosotros, porque con eso que tú estás diciendo no es algo que se juegue. Y entonces, desde ese entonces para ahora, viene el seguir a Cristo, el conocerle, el ser diferente, el cambiar todo, a raíz de ver eso, de ver un Dios sobrenatural, de ver que sí está ahí. Sí, como dices, creo que fue algo sobrenatural, literal, lo que te pasó. Me acuerdo que un día igual yo estaba aquí sentado, estaba ahí acostado, y estaba viendo la tele y estaba viendo una prédica de ¿quién era? De Chris Méndez. Y él dijo que un pastor en medio de un, ¿cómo se dice? De un estadio, de que se paró para decirle una palabra a él. Me acuerdo que estaba escuchando eso y le decía, Señor, yo quiero sentir eso. Y pasó el domingo, y el domingo, no sé si te acuerdas del pastor Ángel Torres, estaba hablando y de repente empezó a dar una palabra y nada, sentí como el Espíritu Santo me dijo, alza las manos porque esa palabra es para ti. Y dije, bueno, y ya la dio y sí la sentí en mi corazón que era para mí, pero lo que me lo reafirmó, se podría decir, es que una hermana que yo nunca había visto en mi vida se me acercó y me dijo, hijo, esa palabra es para ti. Y yo, uy, gracias. Y digo así como, no manches, o sea, pasó el domingo y como que siento que Dios nos atrae de la manera en la que puede ser que Él ya sabe que sí nos va a tomar nuestra atención, ¿no? Y bueno, ¿cuántos años llevas en Cristo? Pues aproximadamente vienen siendo como 11 años, firmes,
sin hacernos para... Obviamente con caídas, con Claro. sus delicias, con sus momentos difíciles, pero desde ese entonces ya no soltarnos de lo que es el Señor. Y en esos años, como ¿cuál ha sido la mayor oposición que tú has visto para que tú llegaras a cumplir ese propósito que Dios ha puesto en ti o estar cerca del Señor? Fíjate que una de las principales oposiciones para mí fue mi familia. No en el aspecto de que no me querían dejar servir ni nada, al contrario, si alguien yo admiro mucho es a mi papá. Yo siempre he dicho que hoy la palabra relevante está muy de moda, pero hace 10 años esa palabra no existía, no era como que muy sonada. Entonces mi papá fue parte fundamental en todo lo que Dios hizo conmigo, porque él siempre buscó la forma. Yo me acuerdo en las tocadas de Edgar Lira. Hoy Edgar Lira en Link Central es un pastor, tiene una iglesia muy bonita, su banda creció muy enorme. Pero yo me acuerdo mucho porque cuando él recién hacía sus tocaditas de donde nada más eran 30, 20 personas y era como algo así como tipo sky, algo así, sus ritmos. Y mi papá nos llevaba, venía alguien que cantaba hip hop, que cantaba rap, y mi papá me llevaba, o sea, venía alguien que cantaba rock alternativo, todos. Él buscaba la manera siempre de involucrarme con el Señor. Entonces a mí se me creó eso, se me creó el ver a mi papá esforzándose, a hacer todo lo que podía para que yo pudiera entrar al camino de seguir a Dios. Entonces cuando yo decido entrar a la iglesia, después de que pasa esto en Toluca, yo decido caminar, yo decido avanzar, yo llego a la iglesia, empiezo a servir, empiezo a trabajar, y como a los meses mis papás deciden decirle adiós a la iglesia. Entonces eso para mí fue un choque, porque para mí fue como que ¿cómo es posible si se supone que ellos son los que estaban orando por mí? Se supone que ellos son los que le pedían a Dios para que yo estuviera acá adentro, y ahora que yo llego se van. Entonces para mí eso fue como que fue algo que me pegó mucho. ¿Por qué? Bueno, no sé en el caso de los que nos escuchan si van con su familia o no van con su familia, pero hay actividades o hay ciertas palabras que salen en la iglesia de repente que dicen: papás, ora por tus hijos, y tú así como que mi papá no está aquí, o sea, es sí. Como que, entonces todo ese tipo de cuestiones pues me pegaban, me dolían, pero esa fue una de las principales causas que a mí como que me quiso tambalear, como a manera de que yo dijera, bueno, pues entonces si ellos no siguen, ¿por qué tengo que seguir yo? Entonces yo recuerdo mucho porque mis papás salen, y yo admiro mucho a mi pastor, porque yo llego con mi abuela y con mi hermana el siguiente domingo a la iglesia, y yo recuerdo mucho que él me dijo, oye, ¿qué hacen aquí? Y yo le dije, ¿cómo que qué hacemos aquí? Venimos a la iglesia, ¿no? Y me dice, bueno, es que tu papá ya no va a estar viniendo, y la verdad yo te aconsejaría que te regresaras a tu casa, porque prefiero que lo honres a él porque es tu padre, antes que me honres a mí por ser una autoridad. Entonces ve a tu casa, habla con tu papá. Si tu papá te dice puedes venir a la iglesia, vienes. Si tu papá te dice que no puedes venir a la iglesia, te sujetas y vas a donde él vaya a ir, porque hasta eso, o sea, mis papás se fueron de la iglesia para seguir en otra iglesia, unos conflictos ahí. Entonces yo recuerdo mucho eso, y eso marcó mucho mi corazón, porque yo regreso entonces a hablar con mi papá. Le dije, mira papá, la verdad, yo no sé qué pasó. La verdad que ni me interesa, son cuestiones que solo tú y quienes estuvieron saben qué sucedió, pero yo vengo a pedirte permiso. La verdad que Dios me habló, Dios me mostró que es mi casa, Dios me mostró que es el lugar donde yo voy a estar, y bueno, yo quiero seguir caminando allá. Y yo recuerdo mucho a mi papá, me dijo, hijo, dale, que Dios te bendiga, sigue buscando, de mi parte no te preocupes por nada. Entonces esa fue una de las cosas que en lo personal me dolió mucho, más en ese año, por lo mismo que te decía, ¿no? De que el día del padre, el día de la madre y tu mamá, tu papá no estaban en la iglesia. Pero pues bueno, pues aquí seguimos al día de hoy. Y bueno, en ese inicio en el que ya viste que tus papás se alejaron, ¿cuál fue un versículo que fue como clave en ese momento para que tú dijeras, voy a seguir caminando? Fíjate que en ese entonces, yo no sé si, bueno, Daniel Montero, él en ese entonces tenía una predicación que se llamaba El abrazo del Padre, y muy famosa todavía, está en el Facebook. Entonces a mí el salmo me recordaba mucho, dice, aunque tu padre y tu madre dejaran, encontrar su jehová te recogerá. De hecho, una de las maneras que yo me acerco a Dios, yo siempre creo que la manera que tú conoces a Dios es la manera como tú oras. Y como te decía, entonces ese versículo fue mucha fuerza, porque
yo empiezo a conocer a Dios en esa faceta de papá. Entonces hay gente que le ha tocado conocerlo como el Todopoderoso porque a lo mejor has hecho un milagro, como su sanador, pero en lo personal yo empiezo a tener una relación con Él como padre, como padre, como padre, como padre. Y entonces eso me ayudó mucho también el recordar el por qué estaba ahí, el por qué estaba ahí. Entonces siempre recordar que Dios me había plantado en ese lugar siempre fue algo que me fortaleció, pero también tuve que comprender que independientemente de lo que había pasado, el hecho de que mi papá no estuviera en la iglesia, a mí no me excluía en cuestión de ser su hijo dentro de la casa. Entonces tuvimos que, bueno, en lo personal tuve que aprender no a lidiar, más bien tuve que aprender a diferenciar la iglesia con lo que era mi padre, con lo que era mi casa. Entonces, pues, había cuestiones en la iglesia que yo no iba a llegar a platicar con mi papá, ni mi papá me iba a poner. Entonces, papá era papá y la iglesia. Entonces, eso fue algo que a mí me ayudó mucho. Entonces, era parte de lo que me favoreció, pero también de lo que aprendí a hacer. Dije, o sea, mi trabajo acá es mi trabajo y bueno, mi papá es papá y me toca honrarlo, me toca amarle, me toca hacer de esta manera con él. Entonces, fue parte de lo que... Sí, y bueno, pues como dices, estabas en otra ciudad y después pues yo creo que vino un llamado a que vinieras aquí a la Ciudad de México y pudieras estar de tiempo completo en la iglesia. Y no sé, me acordaba de la historia de Abraham cuando le dice el Señor que salga de su tienda y que de su parentela y que se vaya a otra tierra. Y pues yo creo que en ese momento para Abraham yo creo que no fue como, ay pues sí Señor, vámonos, ¿no? Siento que, o sea, hubo algo en su corazón que pues quizás hubo como yo creo pequeña duda o como temor o a dónde voy a ir o qué voy a hacer. Y la pregunta es, ¿qué pasó cuando en ese momento en el que el Señor te dice que te vengas para acá? ¿Cómo fue esa batalla o esa lucha en la que...? Fíjate que fue bien chistosa, pero yo creo que también Dios te prepara antes de... Ahora sí como dicen las frases de Facebook, ¿no? Dios te prepara antes de una batalla. En lo personal, venir a México para mí fue un reto, sí fue un reto, pero ¿cómo lo manejó la iglesia? Yo entro de tiempo completo a Nuevo Laredo. O sea, yo en cuestión de trabajar y servir de tiempo completo dentro de la iglesia no fue aquí, sino yo había empezado allá. Entonces Dios de una otra manera me empieza a preparar en la economía, me empieza a preparar en todo. Pero una de las cosas que también yo aprendí mucho es que tienes que aprender a tener las expectativas correctas. Muchas veces dentro de la iglesia cometemos el error de idealizar que todo va a ser bueno, cuando tú ves en la Biblia que el hecho de que Dios esté contigo no implica que todo te va a salir bien, no implica que todo tu llamado va a ser bonito, perfecto, agradable. Y a mí me gusta mucho el ejemplo de Jeremías y el ejemplo de Daniel. Los dos estaban haciendo la voluntad de Dios, solamente que uno estaba en el palacio con la mejor élite de Babilonia, profetizando, cumpliendo su llamado, y había otro profeta que estaba en Israel destruido, que estaba en la ciudad donde dice que se destruyó todo, se acabó todo, donde dejaron a los ancianos, donde dejaron a la gente enferma, donde dejaron a la gente que ya no representaba peligro para Babilonia, pero se queda un profeta a cumplir su función y su llamado. Entonces, dentro de este llamado que Dios nos hace, siempre tenemos que aprender a tener eso, a tener las expectativas correctas. ¿Cuáles son las expectativas correctas? Puede ser bueno, puede ser malo. Puede ser de alegría o puede ser de llanto. Entonces, el problema muchas veces es que, como Dios me está mandando, qué chido, vamos a hacer y cuando llegas y la realidad es otra, es cuando tronamos. ¿Por qué? Porque no nos preparamos con las expectativas correctas. Entonces, yo me preparo con las puras expectativas. Yo me preparé, dije, voy a llegar, voy a dormir en el suelo, voy a comer, no sé, me idealicé muchas cosas así muy por debajo, y Dios me ha sorprendido. Y la verdad que entonces el dejar la casa, dejar mi ciudad, pues sí fue un reto, porque de una otra manera, yo os platico, yo estaba muy cómodo ya en mi ciudad, estaba cómodo en mi iglesia, estaba cómodo con mi función, con mi llamado, con lo que estaba haciendo yo allá. Y venir para acá pues es dejar todo, dejar casa, dejar familia, venir a un lugar donde quisiera decir que no conocía a nadie, pero por la cuestión de relación iglesia pues sí había gente que ya conocía, pero pues sí es un reto, como te decía, es como que aventarte al vacío y va Dios, lo que caiga, yo sé que vas conmigo,
Si nos toca dormir en el suelo, sé que estás conmigo. Si nos toca dormir en una cama, sé que estás conmigo. Si me toca caminar, sé que estás conmigo. Si me toca andar, sé que estás conmigo. No sé qué vaya a pasar, pero voy mentalizado que tú vas a estar conmigo, sea como sean las cosas. Wow. Y de todo lo que has vivido, o sea, porque ya llevas varios años en el cristianismo, ¿qué parte, ahora sí que como conversaciones de escala, qué parte de tu carácter es la que más te ha costado como dejar? Que has dicho, híjole. Mira, yo soy una persona que se me da mucho el sobresalir. Se me da mucho el querer ser como que el centro de atención. Entonces una de las cosas con las que yo he luchado es precisamente eso. He aprendido a callar. Soy una persona que escucha algo y siempre tengo algo que platicar yo también de ese tema, siempre tengo algo que decir de ese tema. Y Dios empezó a trabajar mucho eso conmigo porque era algo que yo veía, hoy en día. Hoy en día dentro del cristianismo todos quieren ser ese 10% que es el centro de atención. Y entonces a mí me gusta eso. A mí es algo como que el de, buen ejemplo, lo que estás haciendo hoy de entrevistarme es algo que, ¡ay, qué chido! Pero es algo que yo he aprendido a matarme a mí. Por ejemplo, yo he aprendido a quedarme callado en aspectos de presentar ideas, de no opacar a los demás. Sí. Y esas cuestiones, no sé si decir cuestión de egocentrismo, cuestión de centralismo, pero sí crecí mucho en el aspecto de sobresalir de. Entonces he aprendido como que me cuesta mucho el no querer sobresalir porque se me da, soy sanguíneo, entonces por ser sanguíneo pues quiero y esto y aquello y Señor, yo quisiera hacer ese. Entonces todo ese tipo de cuestiones en mi carácter son una de las cosas que he aprendido a, bueno, más bien que el Señor ha estado trabajando mucho conmigo, mucho, he aprendido a ser segundo, he aprendido a estar abajo, cuando se me complica demasiado eso. Se me complica y dices, es que yo pudiera estar predicando, es que yo pudiera estar haciendo aquello, es que yo pudiera estar, vamos, o sea, no hay prisa, no hay nada. Entonces Dios ha trabajado mucho con eso conmigo, en el aspecto de que no es el fin, no es la conclusión de lo que Dios quiere que seamos. Hay muchas cosas por hacer. Yo recuerdo, porque un ejemplo, hay un círculo, ¿no? Y hay un llamado que es específico, que es un 10%. Es decir, dentro de todos los que servimos a Dios, solamente va a haber una minoría que va a sobresalir. Y no porque Dios sea malo con los demás si no quiera, sino porque, si no, ¿cómo sobresalen los demás? Entonces tiene que haber un 90% que trabaje por el bien de ese 10% que va a brillar, que va a sobresalir. Y entonces Dios fue generando eso en mí. ¿Sabes qué? Lucha por los sueños de los demás. Provee para que los otros puedan tener algo. Y entonces eso es como que morir a mí. Morir a mí, hay muchos planes, hay muchos deseos que a veces es que ya está mal, es que pero a veces es como que tengo que morir a lo que. Entonces Dios ha trabajado mucho eso en mí. Entonces me cuesta, un ejemplo, en las reuniones, yo me acuerdo en las reuniones y yo se lo platicaba a mi esposa porque yo le decía a ella, llegamos y yo a veces me sentía mal porque había alguien que cumplía años y pues se supone que todos vamos a ver al que cumple años, ¿no? Y me decía mi esposa, y es que luego ya tú estabas con tus chistes acá con la gente y todos riéndose contigo y el cumpleañero allá. Y entonces ese tipo de cuestiones son parte de las cosas que yo, en lo personal, Dios fue cambiando en mi carácter, en mi personalidad. Entonces, pues seguimos trabajando porque te digo, es parte que son cosas que me gustan, pero son cosas que yo sé que no son todo. Y la verdad es que yo también tengo eso, también yo. La verdad, no sé, como que ahorita que estamos platicando me doy cuenta que hay un buen de cosas que tenemos en común, porque también, por ejemplo, lo que decías de tus papás, también mi mamá estuvo orando un buen por mí, y cuando llego a la iglesia y ya me entrego bien al Señor, mi mamá se va, y es así como de, y es lo mismo, ¿no? Que llegas y te dice, no, que ora con tu mamá o con tu papá y todo eso, y sale, y como que ahora qué hago. Y también, por ejemplo, el hecho de que quiera ser el centro de atención, como que también es algo que a mí me ha costado muchísimo trabajo, pero yo creo que hay personas que también les está costando trabajo esta parte. Y como un versículo o un consejo que tú puedas dar para que ellos puedan vencer esta parte en su vida. Mira, yo creo que una de las cosas que nosotros podemos hacer para vencer eso es, número uno, entiende tu rol. Cuando nosotros entendemos nuestro rol, cuando nosotros entendemos nuestra función,
nos edificamos a nosotros y edificamos a los demás. Un ejemplo, pues yo creo que estamos muchos de los que nos gusta a lo mejor enseñar la palabra de Dios, nos gusta cantar, no sé qué te gusta hacer, pero una de las cosas que tenemos que aprender es hacer tu función. Haz tu función y que los demás puedan hacer su función es parte de lo que nosotros podemos como que sumar para que nosotros podamos cada día morir a nosotros mismos. Y ahora, una de las cosas que son esenciales es donde realmente entra el verdadero llamado que tenemos. Nuestro llamado, nosotros trabajamos en un grupo, en una cuestión que es de células. Nuestro llamado no es multiplicar células, nuestro mayor llamado es ser como Jesús. Entonces, en esta cuestión, a mí me impresiona mucho cuando Jesús llega con Juan. Y yo digo, ¿qué rayos tenía que ir a andar haciendo Jesús con Juan? Hasta el mismo Juan lo reconoce y dice, es que tú no tienes nada que andar haciendo aquí. Yo soy el que tiene que ir a buscarte a ti. Pero Jesús entendió su rol. Jesús entendió su papel y sabía que quien en ese momento tenía que cumplir la función, el que era el estelar en ese momento, era Juan. Y a él no le importó decir, soy Jesús, pero Juan, vamos, pero no es que yo no soy digno ni siquiera. Es tu tiempo, aprovechalo, o sea, es tu tiempo porque eres tú. Pero llegará el momento donde yo saldré a la escena y llegará el momento donde yo seré el que... Entonces, yo creo que es una de las cosas que tenemos que aprender. Si por ahora tu rol es estar abajo, no te desesperes. Si por ahora tu rol a lo mejor no es salir en cámara, si por ahora tu rol no es compartir en jóvenes, predicar en tu célula, predicar en tu iglesia, no te desesperes. Yo creo que una de las cosas que hoy nos ha fallado mucho y es gente talentosa, pero que por desesperarse no se planta. Entonces yo creo que tú conoces mucha gente que tiene talento. Yo dentro de nuestra iglesia, dentro de otros lugares, dentro de tus amigos, hay gente que tú los oyes y dices, wow, qué increíble predicas, qué increíble hablas. Solamente que no te has plantado en ningún lugar, así que pues que Dios te bendiga y sigue echando ganas. Y entonces una de las cosas sería esa, plántate, sé fiel en el lugar donde te has plantado y espera tu momento. Dice la Biblia que Dios no mide el tiempo como lo medimos nosotros. Para nosotros a lo mejor ahorita ya son las 6, 7 de la tarde, pero para Dios no es nada. Sí, claro. O sea, Dios puede seguir haciendo, Dios puede orar. Entonces hoy yo les diría a la gente, no se desesperen. No se desesperen por querer sobresalir, no se desesperen por querer ser los estelares, no se desesperen por eso. Plántense, ahora sí como dicen por ahí, manden sus raíces hacia abajo y que eso que ustedes están plantando hacia abajo va a llegar el día. La Biblia es bien clara, brother. Y a mí me impresiona mucho cuando dice que todo lo que tú haces en lo secreto, llegará el tiempo que tú lo vas a gritar desde la azotea de tu casa en público. O sea, tú dices, qué increíble. Entonces, y el problema de hoy en día es que hay mucha gente que quiere ser pública pero que no quiere ser secreta. Sí. Esa es una de las cuestiones que yo creo que... Entonces, cuando yo entiendo esto, dije, bueno, es que yo no tengo que ser protagonista de nada. Yo no tengo que estar saliendo en portadas de nada, yo no tengo que estar haciendo eso, porque mi verdadero trabajo es en lo secreto. Lo que realmente se está formando en lo secreto es lo que un día va a salir para afuera y es lo que un día la gente va a mostrar, es lo que un día Dios va a edificar. Entonces yo, bueno, al menos yo lo veo en tu caso, veo a muchos de los que convives, y yo digo, son gente talentosa, pero yo en lo personal te veo a ti, llegas a tu culto, que el episodio pasado vi que tenías, no sé si es tu líder o supervisora, la hermana que es. Y bueno, entonces es importante el saber tu rol, saber tu función y hacerla sin temor a nada. Otra de las cosas que ahorita que hicimos una pequeña pausa y me recordé mucho, es precisamente cuando dice el Salmos que estamos morando bajo la sombra del Altísimo. Y un día un hermano, me acuerdo mucho porque yo he tenido muchos conflictos en esta área de querer siempre despuntar. Sí. Y el hermano me dijo, mira amigo, me dice, acuérdate de no subirte tanto que rebases la nube. Me dijo, porque cuando estamos debajo de la nube estamos protegidos, estamos en su sombra. Me dice, pero si tú te subes arriba de la nube, dice, quedas expuesto al peligro de un rayo. Entonces, sí, para mí fue como que el de... Y me lo dijo alguien X, o sea, de esas personas que tú dices, que no tiene nada de Biblia, no tiene... Y para mí tan impresionante que dije, wow, porque él me decía, te conviene caminar abajo de la sombra, porque es donde hay protección, es donde hay cuidado. Entonces esas son una de las cosas. Entonces otra de las cosas es
pues busca gente. Cuando tú sepas en qué área estás batallando, busca a alguien que te pueda ayudar. Sí. Entonces, en el caso mío, mi esposa es alguien que me baja de mi avión bien rápido. O sea, mi esposa ya sabe, ya, te emocionaste, ya lo que va por demás, ahora sí como dice la palabra, ya lo que estás diciendo ya está X. Sí. Entonces mi esposa me ayuda mucho en esa área, a mis amigos, de hecho el que me marcaba yo le digo coach porque él me ayudó mucho en esa área. Y de hecho él me decía, cuando él me empezaba a conocer, me dijo, mira, me dice, eres tan bueno, me gusta todo el rollo que traes, me dice, pero tienes este problemita como que entonces bájese. Y entonces eso es parte. Entonces, no solamente nosotros dejar que el Espíritu Santo lo haga, sino también rodearnos de gente que sabe cuáles son nuestras dificultades, cuáles son las cosas que batallamos y que son los que en todo momento nos van a ubicar en la tierra, decir, ¿sabes qué? No te emociones, tranquilo, vamos para abajo. Entonces son de las cosas que yo veo. Y hace rato estabas hablando sobre el propósito y bueno, nuestro mayor propósito es conocer al Señor Jesús, ¿no? Y predicarle. Pero, ¿cuál es el propósito específico que ha puesto Dios en tu corazón? A mí, mira, hay una parte, no recuerdo ahorita qué parte de la Biblia es, pero hay una parte donde en una de las cartas de Pablo que Pablo reconoce a todos los que le habían dado en su ministerio. No recuerdo bien, la verdad, pero menciona a una persona, creo que se llamaba Febe. Y nadie la conoce, sí existe Febe en la Biblia y eso es muy especial para Pablo porque Pablo la describe en unas palabras bien simples, fiel servidora de Jesucristo. Y describe a otra persona, no recuerdo el nombre ahorita, disculpen ahí, luego se los dejamos en los comentarios, donde él describe la manera que esa persona se desprendía por la gente. Entonces uno de los propósitos personales, que en lo personal a mí Dios me ha puesto, después de experimentarlo, porque vuelvo a lo mismo, esto no es a raíz de búsqueda de oración, esto es a raíz de haber estado en malos momentos, es ayudar a la gente. Hubo un tiempo donde yo fui de esos líderes duros, de esos líderes así como que... Y Dios me tumba, brother. Yo creo que en mi mejor momento de resultados, no en mi mejor momento de relación con Él, porque resultados no implica que estamos bien con Él. Entonces, en mi mejor momento de resultados, en mi mejor momento, entonces pueden ir a YouTube y buscar Lindsay Nuevo Laredo, y tengo prédicas hasta el 2015, de ahí quedo desaparecido por una caidota que tuve. Y viene una caída muy fea a mi vida, pero a la vez buena. Porque me cambia, me transforma, me hace diferente. Yo crecí, bueno, me formé en ese ambiente de que todo tiene que ser perfecto. Tienes que leer tu Biblia hoy, si no la lees, tienes que estar a las 7 de la mañana. Y si ya llegas hasta las 7:05, te me vas de aquí y no te quiero ver. O sea, era como que ese liderazgo. ¿Por qué? Porque la verdad que lo cumplía. La verdad que era un estándar que yo marcaba. Y decía, si es un estándar que yo marco, es un estándar que tú tienes que igualar. Cuando yo paso por esa situación y caigo, y empiezo a sentir lo que siente la gente, y me recordaba mucho la historia de Hijo Pródigo, porque dije, ahora ya sé que se siente estar entre la popo, ahora ya sé que se siente estar en medio del lodo, y entonces todo fue bien diferente. O sea, de decir, si no me quieres ayudar, lárgate y vete, era el de, yo voy por ti. Si no me llegabas, decía, amigo, no pasa nada, yo voy por ti. La siguiente, hay esperanza, hay ánimo, puede pasar algo diferente, tu vida puede cambiar, no importa qué estés pasando. Entonces todo ese cambio viene. Entonces para mí el servir a la gente en esa manera, en amar a las personas, en servirles, es el propósito que yo pude haber encontrado en Jesús. Y entonces eso es lo que nos hace diferentes. Eso es lo que a nosotros nos hace diferentes del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo te da metas, pero Jesús te da propósito. Entonces eso yo lo pude hallar. Entonces yo dije, Señor, yo no quiero que me recuerden como un buen comunicador, yo no quiero que me recuerden como un buen líder, yo no quiero que me recuerden como una persona que sirvió mucho en la iglesia, yo quiero que me recuerden por ayudar a la gente. Entonces esa es una de las cosas que en lo personal ha marcado mucho y he decidido usar esa. Hay una canción que me gusta mucho que esta persona que la canta decía, pudo haber sido la mano que te roba, pero decidí ser la mano que te ayuda. Entonces esos son de los propósitos personales que Dios ha puesto en mi vida, así directos, sin meternos en el tabú de la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios es enorme. Entonces servir a la gente. Y pues bueno, como última pregunta es, en este tiempo que llevas conociendo al Señor, ¿cómo podrías describir en tu caminar a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo? A Dios, como te lo decía hace rato, es mi Padre, es mi papá. No le puedo poner otro sobrenombre, aun cuando yo sé que se le puede conocer como el Todopoderoso, como el Admirable, etc. Es papá.
En el caso de Jesús, Jesús mi Salvador, mi ayudador. La verdad que vuelvo a lo mismo, no menosprecio el encuentros que tuvimos con Jesús otros, pero en lo personal, y obviamente no lo quiero para nadie, el realmente estar en el lodo y tener un encuentro con Cristo, tener un encuentro de restauración, tener un encuentro donde realmente eso que a veces enseñamos de que el pecador se limpia, el pecado te marca. Entonces Jesús para mí, mi Salvador, sí, es Él. El Espíritu Santo, mi ayudador. Es el que está conmigo, es el que sigue trabajando en mi vida, es el que sigue transformándome, es el que ahora sí es mi amigo, es el que está ahí, porque pues al final esa es su función y es el que está con nosotros hoy aquí en la tierra. Entonces yo los podría escribir de esa manera. Bueno, y por último, te voy a leer un versículo que como cada invitado, que pues sigue invitado, vaya la redundancia, les he dado un versículo que más o menos, no sé, cuando lo leo como que me acuerdo de la persona. Y cuando estaba pidiéndole al Señor que me mostrara cuál era el versículo que podría decirte a ti, me sorprende muchísimo porque justamente hablamos de eso ahorita y va como hacia el otro lado. Decías como que quieres ser como el que esté arriba y así, pero yo siempre te había notado como de otra manera y quiero leértelo y dice Mateo 11, 29 al 30 y dice: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Y cuando estaba viendo este versículo, obviamente está hablando sobre Jesús y que debemos de descansar en Jesús, pero cuando estaba leyendo este versículo, como que venías tú a mi mente, porque cuando platico contigo, las veces que he podido platicar contigo, he como encontrado hasta un descanso, bro, como si tú fueras alguien muy cálido y trajeras esa calidez a las personas que se te acercan. Y creo que a pesar de que quizás has estado luchando con esto de querer siempre sobresalir, creo que el Señor ha tratado eso en tu vida para quitar eso y poner humildad, de poder estar, de que cuando las personas estén cerca de ti no se sientan opacadas, sino que se sientan levantadas, ¿no? Entonces era como el versículo que venía a mi mente sobre ti. Y pues nada, la verdad estoy muy contento de que hayas aceptado venir. Fue muy rápido porque pues ya te vas a ir el 6 de agosto. Qué triste. Pero en verdad creo que nos dejas mucho. Y todo lo que hablaste en verdad creo que es oro puro. Y creo que va a ayudar a mucha gente. A mí me ayudó ahorita en este momento que escuché. Y pues no sé, ¿tienes algo último que decir, bro? Pues muchas gracias para ti por la invitación, por esta oportunidad. Y lo que tú leías es algo bien claro, mira. Nosotros sabemos el veneno que cargamos. Nosotros sabemos el veneno que está en nosotros. Y el mejor antídoto siempre va a ser Jesús. Siempre va a ser Jesús el mejor antídoto para lo que nosotros tenemos. Es difícil, claro que es difícil, porque tenemos sueños, tenemos deseos, hay cosas que anhelamos y que no están mal, porque dice la Biblia que Dios en su tiempo no nos va a dar, pero tranquilos, lo que tenemos que aprender es ir con el antídoto. Entonces realmente hay problemas que tenemos nosotros, sí, son reales, pero Jesús siempre va a tener el antídoto. Entonces todo lo que ahora sí, como decían por ahí, todo lo que puedes ver, todo lo que Dios puede hacer, Dios lo puede hacer, el Espíritu Santo lo puede cambiar, lo puede transformar. No importa el cómo estás, Dios puede hacerte diferente, nos puede hacer diferente. La mejor versión de nosotros aún no ha salido porque el Espíritu Santo sigue trabajando, sí, así que no ha llegado. ¿Qué podemos hacer? Yo solo les podría dar 3 consejos. Plántate en la iglesia, plántate en una iglesia que te guste, o que no te guste, si Dios te plantó ahí. Yo tengo una frase, la frase que teníamos en nuestra iglesia donde estábamos era: bienvenido a la mejor iglesia del mundo. Y siempre le decíamos a la gente, y no lo decimos porque nos comparemos con otras o porque creamos que somos mejor que las demás, sino porque si es esta iglesia en la que Dios a mí me ha plantado, para mí es la mejor iglesia del mundo. Entonces plántate en una iglesia, echa raíces. Número 2, honra y ama la visión de la casa. Ama la manera en que trabajan, ama la manera en que hacen las cosas, aun cuando a lo mejor tú digas, es que esta idea podría estar mejor. Ama y honra lo que la casa tiene y honra a quien Dios ha puesto ahí como autoridad, al pastor que tengas, al anciano que tengas, al líder, al copastor, no sé cómo le llamen en tu iglesia, hónrales.
ya que la Biblia es bien clara y dice que para que nosotros podamos crecer, ellos son necesarios. Muy, muy bueno todo el episodio que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias, en verdad, Leo, por aceptar esta invitación. Gracias por estar aquí. Fue un gran honor, la verdad, todo lo que nos enseñaste voló la cabeza, no solo yo, pero la mía, sino la de todos. Y pues nada, les invito a que se puedan suscribir a cada red social que está aquí abajo apareciendo. Está YouTube, está Facebook, está TikTok y está Spotify. Entonces, para que se puedan suscribir. De igual manera vamos a poner en los comentarios los versículos que como que se nos fueron un poquito, para que ustedes puedan buscarlo y puedan ver de dónde Leo sacó todo esto. Y pues nada, espero que haya sido de bendición para ti, y si conoces a alguien que esté pasando por la misma situación que quizás pasó Leo, pues compártelo, dile que hay esperanza, que Jesús es su esperanza y que en Él va a encontrar ese descanso para su alma, para su corazón, y que hay un propósito en Él que puede cumplir. Entonces, nos vemos, gracias por ver el video, así que hasta la próxima. Yo soy Carlos Matus y esto es